Hola, soy José Miguel. Ahora hablaremos del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 2 nos habla acerca de las contribuciones, uno de los varios tipos de ingresos públicos que tiene derecho a percibir el Estado mexicano. El Código Fiscal en su artículo 2 nos dice que son contribuciones los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras. Después hace un listado en diversas fracciones de un intento de concepto, un intento de definición de cada una de estas contribuciones o tributos. La verdad de las cosas es que el concepto que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación sobre las contribuciones no es tan claro. En un posterior video abordaremos con más detenimiento el concepto de cada uno de los 4 tributos que existen en el derecho mexicano. Por el momento basta decir que de la regulación que nos ofrece el artículo 2 podemos diferenciar el impuesto del resto de los tributos en que los impuestos son obligaciones a cargo de los contribuyentes a cambio de las cuales no se obtiene un beneficio, un servicio de manera específica o particularizada. Es decir, nosotros podemos pagar impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, y esa cantidad de dinero que pagamos a manera de contribución en su especie de impuesto, no lo vemos reflejado de manera directa en un servicio en nuestro favor o en una carretera en nuestra ciudad o en una plaza en nuestra comunidad. No necesariamente. A diferencia de los impuestos, los otros 3 tipos de tributos o contribuciones sí nos permiten palpar un beneficio de manera directa o personalizada. Por ejemplo, las aportaciones de seguridad social, cuyos ejemplos más comunes son las aportaciones del IMSS o del Infonavit. De acuerdo al concepto que nos da el Código Fiscal, pues dice que son contribuciones a cargo de aquellas personas que son sustituidas por el Estado en sus obligaciones de seguridad social, entiéndase patrones. Los patrones, en términos generales, de acuerdo a las leyes de seguridad social, tienen, entre otras obligaciones, el dar seguridad social a sus trabajadores, ¿no? Alguna pensión, alguna indemnización en caso de enfermedad, en caso de accidente. Como la historia nos dice que es muy complejo que los patrones se hagan cargo y respondan efectivamente de estas obligaciones, entonces el Estado sustituye a la parte patronal y a través de sus institutos de seguridad social, IMSS e Infonavit, presta estas obligaciones. Entonces, a cambio de que yo, patrón, pague una contribución en su modalidad de aportación de seguridad social, el Estado me releva cuando surge una obligación mía frente a mis trabajadores. Y también los trabajadores se encuentran obligados a pagar en cierta medida estas cuotas de seguridad social. ¿Y qué beneficio reciben ellos? Pues el beneficio de que reciben el tratamiento médico, la pensión, la indemnización o el apoyo para la vivienda. Entonces, a diferencia de los impuestos, vemos como en las aportaciones de seguridad social, al pagarlas el patrón o el trabajador, sí reciben un beneficio de manera directa e inmediata. El otro tipo de tributos que comentábamos son los derechos. En legislaciones extranjeras se conoce a los derechos como tasas. En el caso del Estado mexicano, a nivel federal, básicamente son 2 supuestos de causación de los derechos. Uno, cuando yo recibo un servicio personalizado por parte del Estado mexicano, y el otro supuesto de causación es cuando uso o utilizo bienes de dominio público. Ejemplos de estas 2 hipótesis de causación. Si yo tramito un pasaporte, pago una cantidad de dinero, que es un tributo, en su especie de derechos, y a cambio de esos derechos que pago, yo recibo un documento, que es mi pasaporte personalizado con determinada vigencia. Ese es un ejemplo de derechos, en el cual pago y recibo un servicio, un beneficio de manera inmediata y personalizada. El otro supuesto de los derechos es usar bienes de dominio público. De acuerdo a la Constitución, sabemos que
los mares, los ríos, las lagunas son propiedad de la nación y todas las especies vivas dentro de estos vasos o cuerpos lacustres también pertenecen a la nación. Entonces, si yo particular me pongo a pescar en las costas mexicanas, tengo que pagar derechos porque esos animales marinos pertenecen a la nación y si yo me estoy beneficiando, usando esos bienes de dominio público, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, tendré que pagar una contraprestación a cambio. Esos son los ejemplos de derechos y vemos cómo, al igual que en las aportaciones de seguridad social, se puede recibir o palpar un beneficio personalizado e inmediato. El último tipo de contribuciones son las llamadas contribuciones de mejoras. Estas tienen lugar cuando ciertos gobernados se benefician de manera directa y claramente diferenciada del resto de la población a través de ciertas obras públicas. Entonces, si yo tengo unos terrenos y construyen una carretera a la orilla de los mismos o se construye una presa y gracias a esas obras de infraestructura pública mi terreno adquiere mayor valor, mayor plusvalía, se pudiesen establecer con fundamento legal estas contribuciones de mejoras. Vemos nuevamente en este ejemplo que a cambio de pagar estas contribuciones de mejoras, yo recibí un beneficio específico y personalizado. En resumen, artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos habla acerca de un tipo de ingresos públicos que son las contribuciones. Y nos dice que estas contribuciones se dividen en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Esta diferenciación no es meramente doctrinal. Más adelante vamos a ver cómo la Suprema Corte, cuando define las garantías de proporcionalidad o de equidad, dice que se deben de interpretar y aplicar de manera diferente si es respecto de impuestos o respecto de derechos. Por lo tanto, es importantísimo desde ahora ir teniendo claro la distinción entre unos y otros tipos de contribuciones para saber qué requisitos constitucionales o de derechos humanos les son aplicables y de qué manera.